El día de hoy vamos a continuar estudiando el libro de Romanos. Hoy nos toca estudiar el capítulo 6. Vamos a ir, por favor, a Romanos capítulo 6. Hasta acá hemos estudiado que el creyente es salvo por su fe. Hemos visto el ejemplo de Abraham, hemos visto que a Abraham se le cuenta por justicia el solo hecho de creer. Así también a nosotros el Señor nos da la salvación, la justificación por medio de la fe. Ahora, una vez una persona cree en Dios, entrega su vida a Dios, le toca vivir en este mundo, ¿no? Lindo fuera que nosotros nos volvamos cristianos y pudiésemos de alguna manera aislarnos en una burbuja y que nadie se nos acerque, ¿no? Lindo fuera eso, que el pecado esté lo más lejos posible de nosotros. Eso fuera pues una cosa ideal, pero no es algo real. ¿Por qué es esta situación? Porque inevitablemente usted y yo, hermano, todos, tenemos que relacionarnos con las personas, con gente buena y con gente mala, evidentemente, con gente pecadora y con gente muy pecadora. Nosotros también somos pecadores. Pero imagínense, no podemos estar aislados del pecado, no podemos. Ahora, el día de hoy, en el capítulo 6 del libro de Romanos, vamos a estudiar cuál es la relación entre el creyente y el pecado. Vamos a leer el versículo 1 al 4. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4. Dice de esta manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pregunta el apóstol Pablo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados con Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros también andemos en vida nueva. El apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo en este capítulo expone uno de los temas, diríamos, más importantes de la vida cristiana. ¿Cuál es ese tema? La nueva vida en Cristo y la relación entre el creyente y el pecado. Pablo hace una reflexión. Si somos justificados por la fe y no por las obras, que es lo que hemos venido estudiando los anteriores domingos, si somos justificados por la fe simplemente y no por las obras, ¿esto significa que podemos continuar pecando? Y esa pregunta yo se la hago ahora a usted. ¿Usted es cristiano? ¿Cree en el Señor Jesús? Sí, cree. Muy bien. Según la Biblia, usted es salvo, pero el día a día continúa. El día de mañana usted tiene que ir a estudiar, tiene que ir a trabajar, tiene que subirse a un micro, tiene que andar por la calle y se va a topar con toda clase de gente. Va a ser sometido a diversas tentaciones. Usted va a querer tender a hacer lo malo. Alguien por ahí le va a hablar mal, le va a hablar feo, lo va a insultar y usted va a querer reaccionar. Entonces, ¿podemos vivir o continuar pecando sin consecuencias? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. También el apóstol Pablo explica que la gracia de Dios no es una licencia para pecar. Ojo con eso. No es que como ya somos cristianos, ya creemos en el Señor nos ha dado licencia para pecar.
total ya yo soy salvo. No, hermano, no es una licencia para pecar la gracia de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar también en esta mañana, sino que es una liberación del poder del pecado sobre la vida del creyente. Es decir, que ya no somos esclavos del pecado. Y esa es una gran diferencia. La persona que no cree en el Señor, la Biblia dice, la persona que no tiene fe, la Biblia dice que es un esclavo del pecado. Cree que puede superar el pecado, pero no puede. Cree que puede vencer la maldad, pero no puede. Y sabe, hay muchas personas que leen libros de autoayuda, ¿no? Hay mucha gente, muchos conferencistas que dan lecciones de autoayuda. Usted quiere dejar, no sé, vamos a suponer, quiere dejar las bebidas alcohólicas. Bueno, vamos a sesiones de autoayuda, de autosuperación. O por último, vaya a Alcohólicos Anónimos. Y empieza a pensar de que, si yo quiero, yo puedo. Y no tomando en cuenta la fe ni creer en Dios. Dice, no, yo voy a lograrlo, ¿no? La Biblia dice, el que no tiene fe es esclavo del pecado. Podrá dejar de pecar un tiempo, pero luego otra vez va a volver. ¿Por qué? Porque no hay algo superior que le impulse a dejar esa esclavitud del pecado. Pues bien, la nueva vida en Cristo es tan importante y está simbolizada, hermanos, por medio del bautismo. Vamos a volver a leer. Versículos 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, está diciendo el Señor, si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir nuevamente en el pecado? ¿Cómo vamos a seguir insistiendo en esa vida? ¿No sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, andar en Cristo significa morir para nosotros y vivir para Dios. Morir para nosotros y vivir para Dios. El apóstol Pablo lo dice esto muy bien en el libro de Gálatas. Vamos a ir a Gálatas, por favor, un poco más adelante. No lo pierda Romanos capítulo 6, porque luego vamos a volver ahí. Y vamos un momentito a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mire, la palabra de Dios dice, ya no vivo yo, ya no tengo que ser yo. Es decir, en otras palabras, si alguien dice que es cristiano, tiene que haber una nueva vida, tiene que haber un cambio de vida. No puede seguir igual que antes. No puede seguir igual que antes. Y si usted, mi hermano, si usted, hermana, si usted sigue igual que antes, hay que desconfiar de que usted ha recibido al Señor Jesús en su corazón. Si usted sigue siendo la misma persona que antes, porque dice, ya no vivo yo,
más vive Cristo en mí. Cuando una persona, hermanos, no muestra un cambio de vida, realmente hay que desconfiar si esa persona realmente es un creyente en Dios. Cuando uno es creyente en el Señor, hermano, el Espíritu Santo de Dios renueva, el Espíritu Santo de Dios cambia, el Espíritu Santo de Dios redarguye. Y por lo tanto esa persona nunca más va a ser igual que antes. Si antes era borracho, pues siendo creyente, ahora ya no va a ser un borracho. Si antes era mentiroso, ahora ya no va a ser mentiroso. Si antes maltrataba a sus hijos, ahora ya no va a maltratar a su hijo o a su esposa, etcétera, etcétera. Pero si una persona dice que es cristiana, dice que es creyente y sigue siendo igual que antes, hermano, ¿dónde está el Espíritu del Señor en su vida? Dice ahí, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Ahora, lo que sigue a continuación es muy importante. Lo que ahora vivo en la carne, o sea, está hablando ahí de lo que ahora vivo, lo que ahora trabajo, lo que ahora estudio, lo que ahora soy, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la nueva vida de la que hablaba el apóstol Pablo en el libro de Romanos tiene un símbolo que demuestra la decisión de nuestro corazón de morir para nosotros, o sea, ya no ser yo el mismo de siempre, morir a nosotros y vivir para Dios. ¿Y sabe cuál es ese símbolo? El bautismo. El bautismo. Volvamos a Romanos capítulo 6 y leamos el versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. ¿Qué dice ahí? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por, ¿qué cosa? Por el bautismo. Remarque esa parte de su Biblia, hermano. Somos sepultados con Cristo, dice, para muerte por el bautismo. Pero no está hablando, hermano, de una muerte física, ¿sí? No es que para ser cristiano vamos a morir físicamente, sino está hablando de morir a nuestra antigua forma de ser. Por eso es que en Gálatas decía la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado. Morir a la vida de antes, morir a lo que yo era antes, morir a mis malas amistades. Hermano, es que ser cristiano implica una decisión radical en nuestras vidas. A muchos de nosotros, para ser verdaderos creyentes, nos ha tocado, hermanos, renunciar a malas amistades. Y si yo les pido en esta mañana a los hermanos acá presentes que levanten la mano quienes han tenido que renunciar a ciertas amistades, estoy seguro que muchos de nosotros vamos a levantar la mano. Porque hemos renunciado a malas amistades, a personas que no edificaban nuestra vida, que nos querían llevar por malos caminos. Pero si somos verdaderos creyentes, hermanos, estamos muriendo a esa forma de vida. Por eso dice aquí en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso, hermanos, es que morimos a las cosas malas. No es que ya no pecamos nunca, pero hermano, procuramos cada vez pecar menos. Buscamos una vida de santificación permanente todos los días. Ese es un verdadero creyente. Y el símbolo de esto es el bautismo. El bautismo, hermanos, es un símbolo.
simboliza nuestra identificación con la muerte, con la sepultura, con la resurrección de Cristo. Todo eso lo estamos simbolizando con el bautismo. Cuando un cristiano se sumerge en agua, nos identificamos simbólicamente con la muerte de Cristo. Al salir del agua, participamos de su resurrección. Y esto representa el comienzo de una vida nueva en Cristo. ¿Por qué decimos que esto es un símbolo? El bautismo, hermanos, no es algo mágico que nos va a hacer a nosotros más cristianos o menos cristianos. De ninguna manera. Es un símbolo. Como estamos diciendo, al sumergirse a la persona en el agua, está representando la muerte del Señor. Está siendo copartícipe de la muerte del Señor. Y al salir del agua, está siendo o simbolizando la resurrección. Somos copartícipes de la muerte y resurrección del Señor simbólicamente a través del bautismo. Ahora, ¿por qué es importante bautizarse? Hemos dicho, si el bautismo no nos hace más santos, el bautismo no nos hace menos santos o menos cristianos. ¿Por qué es importante? Porque es una declaración pública de nuestra fe. Es una declaración pública. Esto se hace delante de los hermanos, delante de las personas o delante de nuestra familia si es necesario. Le estamos diciendo a las personas, a la congregación, le estamos diciendo a través del bautismo, yo he muerto a mi vida anterior y ahora he resucitado en el nombre del Señor. Mire, qué hermoso. Qué hermoso cuando una persona lo dice públicamente. Pero hay personas que dicen, no, ¿para qué? ¿Para qué me voy a bautizar si voy a volver a pecar? Hermano, todos pecamos. Todos somos pecadores. Por eso, hermanos, es que acá en la iglesia, Antioquía 2, nosotros hacemos o procuramos hacer bautismo una vez al año. Ya nos va a tocar este año, posiblemente en octubre vamos a hacer el bautismo. Ya hay unos hermanos que están pasando unas clases para poder bautizarse. Si alguno no es bautizado, hermano, este año a lo mejor ya es su oportunidad de decir, yo quiero testificar a los creyentes, a los hermanos, que yo soy nueva persona. No es que usted va a ser perfecto, pero usted lo va a decir públicamente, yo soy del Señor y voy a procurar vivir una vida agradable a Dios. Entonces el símbolo de esa nueva vida es el bautismo, es un comienzo que nosotros le podemos dar a nuestra vida. Algunos erróneamente piensan que para bautizarse hay que ser santo, ¿no? No hay que pecar nunca. O que uno tiene que hacer algo extraordinario para bautizarse. No, hermano, mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos. Vamos allá. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 36. Hechos, capítulo 8, versículo 36. Vamos a leer desde el 36 hasta el 38. Un discípulo del Señor llamado Felipe le estaba enseñando la palabra de Dios a un hombre que era siervo de la reina de los etíopes, Candace. Y este discípulo, Felipe, le estaba predicando a este que era inconverso de un pueblo pagano y le estaba enseñando las buenas nuevas de salvación. Y dice la Biblia, no vamos a leerla toda la historia porque es un poco largo, pero dice la Biblia que este hombre, un etíope, creyó en el Señor. Y en ese contexto llegamos al versículo 36. Iban en un carruaje y dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, es decir, este hombre etíope,
allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, el discípulo Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes ser bautizado. ¿Cuál es la condición para ser bautizado entonces, hermano? A ver, si crees, puedes, dice, ¿no? No dice, es que tenés que asistir a la iglesia un año, no tenés que ser pecador, nunca tenés que pecar para ser bautizado. Mucha gente pone de excusa eso y dice, ay hermano, es que yo no me animo a bautizarme porque es que yo pues soy pecador. Todos somos pecadores. Pero la única condición que la palabra de Dios pone para ser bautizado, ¿cuál es? Dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El bautismo. El bautismo, hermano, vamos a decir que es como el banderín, como en las carreras, el banderín de salida para una nueva vida. Usted está dando el punto de partida para una nueva vida, pero ya públicamente. Porque cuando nosotros, hermanos, nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando le decimos a Jesús, Señor, entra en mi corazón, cambia mi vida, Señor, renueva mi ser. Todo eso lo hacemos en privado. Nadie lo sabe. Cuando oramos al Señor, nadie lo sabe, es privado. Pero cuando nos bautizamos, hermano, cuando nos bautizamos, eso es público. Ante la congregación, ante los creyentes, le estamos diciendo, ahora mi vida, no solo interior, ahora mi vida exterior va a ser para honrar el nombre del Señor. Por eso es que estamos diciendo, el bautismo es un banderín de salida que usted ya empieza a correr la vida cristiana públicamente, ya no para su interior, sino públicamente. Nueva vida en Cristo es ser muerto al pecado y libre de la esclavitud. Vamos a volver al libro de Romanos capítulo 6. Libro de Romanos capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 6 ahora hasta el 11. Romanos 6, del 6 al 11. Dice de esta manera: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice en el versículo 6 que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con él. Nuestro viejo hombre. Pero, ¿y qué significa ese término o esa palabra, el viejo hombre? Las mujeres quizás dirán, eso es solo para los hombres. No, también para las mujeres. Hay la vieja mujer y el viejo hombre. Acá habla en términos generales, ¿sí? ¿A qué se refiere esa palabra, el viejo hombre o la vieja mujer? El viejo hombre se refiere a la identidad
y naturaleza del ser humano antes de su conversión a Cristo. En otras palabras, el viejo hombre es la persona que éramos antes de experimentar la salvación. La persona que éramos antes de experimentar la regeneración por medio del Espíritu Santo. Según la Biblia, ese viejo hombre era esclavo del pecado y vivía bajo su dominio. Y esa es la gran diferencia, hermanos, entre el ser creyente y el ser no creyente. El no creyente, ese pecador evidentemente, pero además de pecador es esclavo del pecado. Él no se puede librar de la cadena del pecado. No puede, simplemente no puede. Y si lo logra por un poco de tiempo y después otra vez sigue en lo mismo y a veces en cosa peor. La diferencia con el cristiano es que aunque sigue siendo pecador, procura vivir una vida de santificación. Por lo tanto, en el nombre del Señor Jesús, ya no es esclavo del pecado. Esa es la diferencia. El que es creyente ya no es esclavo. Sigue siendo pecador, pero ya no es esclavo del pecado. Tiene la capacidad de decir, no, esto ya no es para mí. El que es creyente tiene la capacidad de renunciar al pecado, de renunciar a las tentaciones. El que no es creyente, no. Según la Biblia, es esclavo del pecado. Dice, sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Se da cuenta, mi hermano? Ya no servimos más al pecado, ya no somos esclavos del pecado. El creyente, por lo tanto, cada día procurará pecar menos. Cada día el creyente va a sentirse mal si peca, ¿sí? Le va a remorder la conciencia. El que no es creyente, no. A lo mejor ya no le remuerde la conciencia. En palabras del mismo apóstol Pablo, cuando él se refiere a los que no son convertidos, ¿sabe qué dice? Tienen la mente cauterizada. Usa el término mente cauterizada. ¿Y qué quiere decir eso? El que no conoce al Señor, el que no conoce la palabra de Dios, no le remuerde la conciencia pecar. Se jacta incluso de su pecado. El que es del Señor, hermano, le remuerde su conciencia. ¿Por qué? Porque ya no es esclavo del pecado, ya le pesa, le duele pecar, ofender a Dios, le duele. Entonces, el viejo hombre es esa antigua identidad que teníamos, hermanos, esa antigua naturaleza que nos inducía a la maldad, a lo que no agrada al Señor. Entonces, según lo que estamos leyendo, si nuestro viejo hombre ha sido crucificado y murió, ¿por qué seguimos pecando? Y esa es una buena pregunta, ¿no? Si la Biblia dice que ese viejo hombre ha sido crucificado y ha muerto, ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos cayendo en tentación y haciendo lo que no agrada a Dios? ¿Por qué? La respuesta, hermanos, es por causa de nuestra carne. La carne se refiere a esa inclinación pecaminosa que aún existe y persiste en los creyentes. Incluso después de habernos convertido al Señor, después de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, nuestra carne sigue todavía viva en nosotros. Aunque el viejo hombre ha sido crucificado, la carne sigue siendo la tendencia hacia el pecado. Ese pecado que habita en nuestro cuerpo y en nuestra mente y de la cual no podemos liberarnos hasta el día en que muramos. Esa es la semilla de maldad que hemos heredado de Adán y Eva, de nuestros primeros padres.
esa carnalidad la tenemos dentro, hermanos. Todos, toda persona, todo ser humano tiene esa carnalidad. Si leemos en Romanos capítulo 7, ahí un poquito más adelante, Romanos 7, 18, desde el 18 hasta el 25 vamos a leer. Dice de esta manera: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, mire, aquí el apóstol Pablo está aclarando que es en su carne, no mora el bien. O sea, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, porque soy cristiano, podríamos decir entre paréntesis, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál ley? Que el mal está en mí. Hermanos, estas palabras no las está diciendo cualquier persona. Estas palabras las está diciendo uno de los mayores hombres de Dios registrados en la Biblia. Lo está diciendo el apóstol Pablo. Él dice: yo he encontrado esta ley, que el mal está en mí, lo llevo dentro ese mal. ¿Sí? Y estamos hablando de un hombre consagrado a Dios. Él está reconociendo que la maldad está dentro de él. Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Aquí está hablando de que él, en su hombre interior, en su vida espiritual, él se deleita en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué revelador este último versículo, hermanos, el versículo 25. Con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne sirvo todavía a la ley del pecado. De la carne, hermano, no nos podemos librar hasta el día que dejemos este mundo. ¿Sí? ¿Qué está diciendo en otras palabras el apóstol Pablo acá? Hasta el último día de vida que tú tengas en esta tierra, vas a pecar, vas a ser pecador. ¿Por qué? Porque tenés tu carne. Dice, con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne sirvo a la ley del pecado. ¿Cuál es nuestra tarea entonces? Usted va a decir, hermano, entonces es imposible ser un cristiano. ¿Para qué venimos a la iglesia? En vano es venir a la iglesia si es imposible ser un buen cristiano. No, hermano, no. No es imposible ser un buen cristiano o una buena cristiana. Porque ser cristiano, hermano, no significa que usted no va a pecar nunca. No significa eso. Significa que usted no va a ser esclavo del pecado. Usted no va a ser esclavo del pecado nada más. Y usted va a buscar cada día santificarse un poquito más en el nombre del Señor. Santificarse un poquito más en el nombre del Señor. Alguna vez contaba yo este testimonio, muy cortito. Cuando yo recién me convertí al Señor, era todavía un muchacho, 17 años, y tenía uno de muchos defectos, las malas palabras. Me deleitaba, me gustaba hablar con malas palabras, con groserías. Largar malas palabras a cualquiera, para mí era muy fácil, muy sencillo.
Cuando me convertí al Señor y empecé a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, y cuando escuché que la Biblia decía que tus palabras sean agradables. Hay una parte de la Biblia que dice, tus palabras sean sazonadas con sal para que sean agradables. Y yo decía, pero yo soy cristiano. Y yo me deleitaba en las malas palabras. Y luego en una parte de la Biblia encontré que decía, por toda palabra ociosa que hablen los hombres, de cada una de esas palabras ociosas darán cuenta a Dios. Mire, todo eso hizo una reflexión profunda dentro de mí y yo decía en oración al Señor, Señor, perdóname. Porque yo siendo cristiano, me deleito hablando malas palabras, me deleito insultando, me deleito maldiciendo. Ya no quiero hablar así. Nadie me obligó, hermanos, nadie me obligó. Yo solito, por acción y obra del Espíritu Santo, por leer la palabra de Dios, me di cuenta que eso estaba mal. Pasó una semana, a lo mejor una mala palabra se me escapaba por ahí, se me escapaba otra mala palabra por ahí. O alguien me miraba feo y lo mandaba, ya sabe usted a dónde. Pero sabe, el Espíritu Santo empezó a obrar en mi mente y en mi corazón. Me remordía la conciencia. Pasó un par de semanas, 2, 3 semanas, un mes, cuando acordé, hermano, ya no me salían las malas palabras. Y gloria a Dios por eso, ya no me salían las malas palabras. El día de hoy, hermano, difícilmente se me va a escapar una mala palabra. Pero se da cuenta, y eso no quiere decir que uno sea santo, pero de a poquito busca la santificación. Y esa es la labor de los creyentes, hermanos, buscar la santificación. Demos pasos a paso. No es que usted nunca va a pecar porque usted tiene su carne. Pero en el nombre del Señor podemos ir dando pasos hacia la santificación, honrando el nombre del Señor. Gracias doy a Dios, dice el versículo 25, por Jesucristo el Señor. Así que yo mismo, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo todavía a la ley del pecado. Del pecado no nos vamos a librar, hermano, hasta el día que muramos. Pero es labor suya y mía y de todos los cristianos procurar cada día pecar menos. Procurar cada día pecar menos para no ser esclavos del pecado. Porque ya hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Así que, hermano, la nueva vida es ser muerto al pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, ¿qué cosa? Viviréis. Si vivís conforme a la carne, quiere decir que no sos un cristiano. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Vas a morir. Vas a tener tu primera muerte y luego tu segunda muerte, la muerte espiritual. Pero si vivís conforme al Espíritu, si sos un cristiano que cada día busca santificarse más en el nombre del Señor, haces morir, dice, haces morir las obras de la carne, viviréis. Y el Señor lo sabe, hermano. El Señor sabe de qué manera usted está trabajando para hacer morir las obras de la carne. Yo les conté hace ratito mi experiencia con las malas palabras. Y así como eso, alguno de ustedes seguramente tiene otro tipo de debilidades. Haga morir eso, hermano. Usted es cristiano, usted es cristiana, haga morir esas malas cosas que no agradan al Señor. Si hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos, dice la palabra de Dios.
La nueva vida en Cristo significa además no solamente no ser esclavo del pecado, sino vivir en libertad, pero no en libertinaje. Volvamos a Romanos 6. Ahora vamos a leer el versículo 15 al 19. Romanos capítulo 6, versículo 15 al 19. Dice de esta manera: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Aquí está hablando, hermano, de esclavitud. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, mire, aquí está hablando en tiempo pasado. Dice en el versículo 17, gracias a Dios que aunque tú eras esclavo del pecado, antes eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermano, marque ese versículo 18. Has sido libertado del pecado, ya no sos esclavo del pecado. No quiere decir que nunca pecas, pero la Biblia está diciendo tácitamente, has sido libertado del pecado. Ya el pecado no te domina. El pecado, la maldad ya no te domina. Vos tienes la capacidad en el nombre del Señor de decir, no, esto malo yo no lo voy a hacer. Yo no voy a engañar, yo no voy a lastimar, yo no voy a mentir, yo no voy a hacer esto porque esto no agrada a Dios. Y ese es un verdadero cristiano que ha sido libertado del pecado. Versículo 19. Hablo como humano. Mire, el apóstol Pablo está hablando y él mismo dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes, dice, tu cuerpo, tus acciones, tu mente, tus palabras, tu forma de ser, tu forma de vestir, todo eso servía al pecado. Ahora, dice, todo eso mismo, ponelo al servicio del Señor. Todo, dice, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Eso es lo que marca la diferencia entre un cristiano verdadero y uno que no lo es. Al que es religioso, hermano, no le interesa esto. Al que es religioso no le interesa esto. Al que es religioso solamente quiere cumplir con hacer un peregrinaje. O quiere cumplir con poner unas velitas ahí a no sé quién. Y con eso cree que ya cumplió su deber religioso. Pero sigue insultando, sigue emborrachándose, sigue maltratando, sigue su vida no cambió nada, ¿sí? Su vida no cambió nada. Pero dice aquí, deje esas cosas y presente su cuerpo, presente sus miembros, todo lo que es ahora para servir a la justicia. Es que ya no podemos, hermanos, seguir igual que antes. Si usted, mi hermano, sigue igual que antes, yo le pregunto, ¿y dónde está Cristo en su vida? ¿Dónde está Cristo en su vida? Si su vida de usted sigue igual que antes, ¿dónde está el cambio que el Señor hace en la vida de los creyentes? Cuidado, hermanos, con el libertinaje. Cuidado con que digamos, somos libres del pecado y ahora podemos hacer lo que queramos. Mire lo que dice Judas capítulo 1, vamos a casi el penúltimo libro de la Biblia. Judas
capítulo único, versículo 4. Cuidado con el libertinaje. Dice Judas, capítulo 1, versículo 4. Dice ahí, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados a esta condenación, hombres malvados que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice acá Judas apóstol? Dice, hay personas que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Justamente, mis hermanos, estamos hablando de la persona religiosa. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Claro, es que el Señor dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Listo. Pero creen que eso es una licencia para pecar. Creen que eso es una licencia para portarse mal y decir, no, es que yo creo en el Señor. Yo creo en el Señor. Hermano, característica típica de la persona que es religiosa. Y no nos olvidemos que Jesús mismo reprendía a los religiosos, que decían, yo soy de Dios, pero con sus obras hacían otras cosas, ¿verdad? Así que, hermanos, cuidado con convertir la gracia de Dios en libertinaje. Hemos sido liberados del pecado. Un último versículo, volvamos a Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23. Dice, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el versículo 22 que ahora que somos libertados del pecado y hechos siervos de Dios, nuestro fruto es la santificación y la recompensa es la vida eterna. Hermanos, tenemos una tarea grande: santificarnos. No es nada fácil. No es nada fácil, pero no es imposible. En el nombre del Señor, día a día vamos a dar un pequeño paso hacia la santificación. Cada día vamos a pecar menos en el nombre del Señor. Aquellos que no son bautizados, hermano, ya puede dar ese paso de fe, de decir públicamente a los hermanos, a la congregación, yo soy de Cristo, yo soy nueva persona, nueva criatura y en su nombre buscaré la santificación cada día. Vamos a orar. Bendito Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque entendemos que en Cristo hay una nueva vida. Gracias, Señor, porque somos muertos al pecado. Estamos crucificados juntamente con Cristo, pero resucitados para una vida nueva. Padre amado, ayúdanos para ser verdaderos creyentes, que presentemos nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros talentos y todo lo que somos para honrarte, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos testimonios a nuestra familia, a nuestros amigos, a la gente que nos rodea, de que tú existes, de que tú eres real y que puedes transformar la vida de cualquier persona. Gracias, bendito Dios, porque somos libres del pecado. Ayúdanos, mi Dios, en este camino de la santificación diaria de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Dios bendiga su palabra.